Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast politológico. Les habla su anfitrión Sebastián Cova, politólogo desde Caracas, Venezuela. Este capítulo es un capítulo que había anunciado hace más de un mes que iba a hacer sobre las llamadas midterms elections de los Estados Unidos, en castellano las elecciones de mitad de periodo, que van a tener lugar el día de mañana, martes 8 de noviembre. No son unas elecciones presidenciales, esas son cada 4 años, son elecciones legislativas a nivel federal y luego un montón de elecciones regionales para gobernador, alcalde, jefe de condado, etc. Bueno, nada, sin más preámbulos, pasaré a hacer el capítulo con una pequeña advertencia. Este no va a ser un capítulo predictivo ni mayormente analítico, básicamente porque las encuestas que son de difícil realización en este tipo de elecciones, ya les explicaré por qué, están muy cerradas además. Entonces me parece más crucial para este punto, antes de las elecciones, hacer una explicación de en qué consiste este proceso y qué se puede esperar. Y ya luego, la próxima semana, cuando tengamos un resultado, entonces ahí sí hacer un escenario un análisis sobre los escenarios posibles dado el resultado. Entonces ahora sí, sin más preámbulos, el capítulo. Bien, como les decía al principio en la introducción, lo que va a tener mañana martes, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Es decir, no es el primer martes de noviembre, es el primer martes después del primer lunes. Como noviembre comenzó un martes, el martes de la semana pasada, entonces las elecciones no podían ser el martes pasado, tenían que ser este. Cosas del estilo del siglo XVIII. Recuerden que la Constitución de los Estados Unidos es antiquísima, la Constitución escrita más antigua de país alguno en el mundo. Hay constituciones más antiguas de algunos de los estados Unidos. Y, entre comillas, la Constitución del Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, con la particularidad de que esa no es una constitución escrita. Esa es una constitución en el sentido laxo del término. Esa es una serie de leyes diversas y sobre todo de costumbres acumuladas desde la Alta Edad Media, desde el siglo XIII para ser exactos, desde 1215. Entonces bueno, no podemos hablar estricto sensu de constitución ahí. Entonces bueno, la Constitución de los Estados Unidos es viejísima, fue redactada en 1788 y tiene unos estilos y unas prácticas que hoy en día lucen raros, como esa de determinar cuál es el día de la elección, el primer martes después del primer lunes. No podías decir el segundo martes y ya, pero bueno, ahí está, es así. Dicha constitución establece en su primer artículo que todo poder legislativo radica en un Congreso de los Estados Unidos, que estará constituido por una Cámara de Representantes y un Senado. En principio son dos cámaras pares, o sea, una tiene el mismo poder que la otra en cuanto a prestigio político. O sea, no es correcto hablar de cámara alta y cámara baja, pero en la práctica sí termina ocurriendo así. ¿Por qué? Porque el Senado tiene atribuidos en la letra constitucional algunas funciones que le son exclusivas, que no están atribuidas a la Cámara de Representantes. Sin embargo, la Cámara de Representantes tiene atribuido de forma explícita y exclusiva por la Constitución también algunos poderes importantes. Entonces, eso para asegurar que son cámaras de igual nivel. Pero lo que termina haciendo al Senado una cámara un poco más relevante a los ojos del público general en el sistema político de los Estados Unidos son algunas sutilezas. Primero, una que ya mencioné, el número de funciones exclusivas atribuidas es mayor que el que tiene la Cámara de Representantes. Por ejemplo, es el que tiene que aprobar todos los nombramientos que haga el jefe del Ejecutivo. Y la Constitución le atribuye al jefe del Ejecutivo un montón de nombramientos. Para empezar, los miembros de su gabinete, o sea, los jefes de los departamentos que cree la ley, y todos los jueces del sistema federal de justicia. desde el presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta los jueces distritales federales.
Los Estados Unidos es un sistema de un estado federal. Quiere decir que hay sistemas de justicia por cada uno de los 50 estados. O sea, en los Estados Unidos hay 51 sistemas de justicia. 50 por cada uno de los 50 estados y luego uno federal. Esos jueces federales los nombra el presidente with the advice and consent of the Senate. Es decir, con el consejo y consentimiento del Senado. Los jueces, los jefes de los departamentos, es decir, el secretario de Estado, que es lo que sería nuestro canciller, ministro de Relaciones Exteriores, pues, el secretario de Defensa, el secretario de Justicia, el secretario del Interior, el secretario de Seguridad Nacional, todos esos son nombrados por el presidente, pero aprobados por el Senado. Y si el Senado no te los aprueba, no los puedes nombrar. Y no son solamente los jefes, sino los subjefes, los afiliados, o sea, de acuerdo a lo que establezca la ley para cada uno de esos cargos. Que incluso ya han dicho que a eso hay que bajarle dos y reducirlo solamente a los jefes de los departamentos, porque se ha trancado el serrucho mucho en los últimos años y todavía los presidentes van por su segundo año y no han terminado de nombrar a todos los jefes de área porque el Senado se los tiene filtrado. Pues bien, y otra cosa más que puede lucirnos algo ridícula a los ojos modernos, son dos cosas pero que son parte de una misma intención, que es que los senadores, para empezar, duran 6 años en el cargo y a diferencia del presidente que dura 4, dura 6, los senadores, todos los senadores federales, y además en el diseño original, en la letra original de la Constitución, redactada en 1788, los senadores eran elegidos para el cargo por las legislaturas de cada uno de los estados miembros de la Unión. Es decir, no era la gente de a pie la que votaba por un senador en cada uno de los respectivos estados, sino era la legislatura de cada uno de los estados. Esto con una doble intención, esto último. Eso reforzaba la idea de que los senadores tenían que estar pendientes de los intereses del estado. O sea, de New York, de Pennsylvania, de Massachusetts, de Virginia, así. Con lo cual tenían una especie de carácter parecido, lejanamente recordatorio de los embajadores, ¿okay? Con la diferencia que no tiene un embajador, de que tienen capacidad de decidir por ellos, ¿okay? Pero al depender para su nombramiento de la legislatura local, están muy atados sus intereses a los intereses de dichas legislaturas. Eso dejó de ser así entre 1912, cuando se aprobó en el Congreso la nueva enmienda que eliminaba eso, la enmienda número 17, la cual entró en vigencia al año siguiente cuando la aprobaron tres cuartas partes de todos los estados miembros, que para ese entonces eran 48, entonces estamos hablando de 36 estados. Es decir, hasta 1913 los senadores eran elegidos por las legislaturas locales. A partir de entonces ya sí son elegidos por los votantes de a pie de cada uno de los estados. Y son 2 senadores por cada estado, con total y completa independencia de la población que tenga dicho estado. Es decir, un estado tan escasamente poblado como Wyoming, que es el menos poblado de la Unión, tiene la misma cantidad de senadores que California, que es el más poblado de la Unión. Wyoming tiene algo así como entre 750 y 800 mil habitantes, y California tiene como unos 35, 38 millones de habitantes. Ambos están representados por la misma cantidad de senadores en el Senado. No así en la Cámara de Representantes, que es una cámara que en su diseño original pretendía representar al pueblo. Por tanto, ya desde la Constitución original de 1788, los que votaban a los representantes federales eran los votantes de a pie. Como esta era una época, siglo XVIII, en que todavía existía primero la esclavitud, socialmente no estaba bien visto o del todo aceptado que las mujeres y las minorías y etcétera, y los no propietarios tuviesen participación en la política general,
pese a que en los Estados Unidos eso estaba mucho más extendido que en el resto del mundo occidental, eso no, a los ojos modernos nos parecería que no votaba nadie. A los ojos de la gente del siglo XVIII, en ese país votaba todo el mundo. Entonces, era muy diverso. Ya en 1788 la cantidad de gente que podía votar en un estado y en otro. Entonces, para no establecer un criterio federal único, central, llegaron a una solución salomónica que a mí siempre me pareció muy genial, que es la siguiente. Según dice la sección 2 del artículo 1 de la Constitución, parafraseado, dice: la Cámara de Representantes será elegida por las mismas personas que tengan derecho a votar por la legislatura más numerosa en cada uno de los estados miembros. En el siglo XVIII eso tenía sentido. Hoy en día, en cada uno de los estados vota por la legislatura todo el mundo. Entonces ya hoy en día eso se ve como irrelevante. Pero en el siglo XVIII era una solución muy genial. ¿Por qué? Porque en estados como Pensilvania y como Massachusetts, el derecho al voto lo tenía mucha gente. Pero en estados como Virginia y Georgia no lo tenía mucha gente. Entonces, si tú establecías un criterio restrictivo parecido al de Georgia o al de Virginia, le estabas reduciendo el derecho al voto a la gente de Pensilvania y Massachusetts. Pero si ponías el criterio federal parecido al de Massachusetts y Pensilvania, le estabas dando a nivel federal el derecho al voto a gente que no lo tenía en Virginia y en Georgia. Entonces, para curarse en salud, bueno, puede votar la gente que en el estado pueda votar de acuerdo a los criterios de cada estado. Y así lo solucionaron. Y otra cosa más, los representantes solo duran 2 años en el cargo. Tienen que ser reelegidos cada 2 años. Como un presidente dura 4, cada 2 años hay que renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Porque si recordarán, les dije que el Senado está conformado por gente que son 2 por cada estado y que duran 6 años. Si el presidente dura 4, ustedes dirán: bueno, eso quiere decir que cuando el presidente lo eligen hay una elección de senadores, pero luego esos senadores están todo el tiempo hasta que el presidente se le acaba y 2 años más. No, solo algunos. Aquí hay una parte un poco curiosa de explicar. Voy a hacerlo lo más lento porque aquí es donde siempre se me perdía un montón de gente en clase cuando daba esta electiva en la universidad. ¿Por qué duran 6 años? La idea era que los senadores la Cámara del Senado, el Senado, fuese una cámara un poco más reflexiva y que tendiese a ver la panorámica de los asuntos políticos del país, the big picture. Si tú estás atenido a una elección cada 2 años, estás obsesionado con que el año que viene me tienen que reelegir otra vez. Entonces siempre estás buscando soluciones instantáneas, directas, de aplicación a corto plazo. Y eso te puede resolver algunos problemas, pero los grandes problemas nacionales rara vez tienen una solución a corto plazo. Entonces, la idea es que el Senado fuese la Cámara que, como la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, pudiese ver más allá de las menudencias del día a día y de la elección pasado mañana. Pero a los Founding Fathers, a los redactores de la Constitución, les daba miedo al mismo tiempo que se les convirtiese en una cosa aristocrática y rancia, como era, de acuerdo al criterio de ellos en aquella época, la Cámara de los Lores británica. Que cuando tú la comparas con la aristocracia del continente europeo de esa misma época, esa Cámara de los Lores no era como la aristocracia francesa que vivía en Versalles para entonces. Pero para los republicanos americanos, los revolucionarios y republicanistas, en la mayoría de ellos, pero revolucionarios todos, de las colonias recién independizadas, esa cámara era putrefactamente aristocrática y rancia. Entonces a ellos les daba miedo que se les convirtiera en eso. Entonces, oye, ¿cómo hacemos que esta gente tenga una mira más larga, pero tampoco se nos convierta en esta cosa que es la Cámara de los Lores? Entonces dijeron, bueno, que sean elegidos periódicamente. No es que los eliges y se quedan hasta que se mueran, que eso se planteó. No, tienen que ser elegidos, pero que no duren tan poquito como los representantes. Bueno, ¿cuánto? 8 años, 10 años. No, eso es como mucho. Cuadraron en 6. Pero además, entonces establecieron lo siguiente. Como no les daban los números para la matemática oye, ¿cómo van a ser las elecciones? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Que sean elegidos solo 1/3 cada 2 años. De modo que en una elección
vamos a verlo al día de hoy. Hoy en día son 100 senadores, porque son 50 estados. Por 2 que tiene cada estado, son 100. Entonces, de esos 100, en esta elección que va a haber mañana, solo van a ser renovados un tercio. 100 entre 3 es 33,3 periodos. Entonces, bueno, lo redondeas en 34. 34, 34 y 33. Eso te da 100. Bueno, entonces, tú vas a renovar solamente un tercio, de modo que los otros 2 tercios, es decir, los otros 66 senadores, sigan siendo los mismos de hace unos años. De modo que eso te permita cierta forma de mirada largoplacista, o sería realmente medioplacista, menos inmediatista, sobre todo, que la que tienen los representantes de la Cámara de Representantes, que son todos renovados en su totalidad cada 2 años. Espero no haberlos perdido porque esta cuento, y fíjense que lo estoy resumiendo muchísimo, ¿ok? Para poder hacerme explicar, pero es necesario explicar esto. Llegados al día de hoy, ¿qué es lo que va a pasar mañana? El día de la elección. Bueno, no se va a renovar, la presidencia. Ese presidente dura 4 años. En la actualidad Joe Biden, que ganó en noviembre del 20, y va a ser presidente mínimo hasta el 20 de enero de 2025, que es cuando se le vencería el periodo para el cual fue electo. Okay. No tiene nada que ver con eso. ¿Qué es lo que va a ser elegido el día de mañana? A nivel federal, bueno, todos los miembros de la Cámara de Representantes, que al día de hoy son 435, y solamente 36 senadores. Ustedes dirán, ¿no dijiste que era 34? Sí, pero es que hay algunos que fueron electos para terminar un periodo y entonces ahora tienen que ser electos para completar su periodo ya propiamente de ellos. Entonces, bueno, esos son como casos ad hoc, que siempre cada 2 años hay una elección extemporánea que se mete en la elección de midterms. Entonces, al final nunca termina siendo 33, siempre pasa que son 35, 36, porque siempre hay una elección especial por ahí retrasada de alguien que se murió en el cargo, una cosa así. Entonces, ahorita no tengo el número preciso, pero creo haber leído que eran 36 este año, por el caso de Georgia, pero no estoy seguro. Pero de ahí no pasa. Son mínimo 33, máximo 36. De los senadores. Esas son las elecciones legislativas federales. Adicional, 36 de los 50 estados renuevan ya sea sus legislaturas locales o sus gobernadores. Hay otros estados que tienen su elección de gobernador o de legislatura el mismo año y en el mismo proceso electoral de la elección presidencial, pero la inmensa mayoría los tiene lo fijó en las midterms para que no esté opacado ni sobrellevado por todo el interés y el oxígeno que le saca a la habitación la elección presidencial, que es es como la joya principal de la corona del sistema político de los Estados Unidos, que es un sistema político presidencial. Entonces, bueno, esa es lo que va a ocurrir mañana. Es decir, 435 representantes que, ¿cómo se eligen? Bueno, son proporcionales a la población, pero con un techo máximo de 435. ¿Qué quiere decir esto último? Bueno, la Constitución de 1788 dice: cada estado va a elegir un número de representantes proporcional a su población, pero nunca más de 1 por cada 10.000 habitantes. Eso ya estaba fijando el tamaño máximo de la representación. Hoy en día no es 1 por cada 10.000, sino es más o menos 1 por cada 800.000. ¿Por qué? Porque en 1911 el Congreso pasó una ley que fijaba el número de representantes en un máximo de 435. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque si se siguen aplicando los criterios de la Constitución de 1788, hoy en día la Cámara de Representantes sería de más de 3.000 personas. Entonces no caben en el espacio físico. Al fijarlo en 435, y ha pasado ya más de un siglo desde que se la fijó en ese número, lo que está sucediendo es que cada vez más se está eligiendo un representante por un número de personas mayores. Porque entonces se está utilizando el estado con menos población como el número mínimo de personas que van a elegir un representante.
Ya les dije, el estado menos poblado es Wyoming, que tiene cerca de 800.000 habitantes, son 700 y pico mil. Entonces ese es el número de personas. Entonces tú agarras la población de California, la divides entre ese número y te da el número de representantes al que tiene California en el Congreso, que si mal no recuerdo ahorita son 55 o 57. Ustedes dirán, bueno, este huevo no podía buscarse todos los números antes de hablar, pero es que yo me conozco, si los busco exactos después entonces voy a inundar este programa, este capítulo, con un montón de números y se me pierden. Y un buen consejo que me dio César Miguel Rondón en 2020, cuando inicié la serie sobre las elecciones presidenciales, era que dado el formato auditivo, le bajara los números. Y yo me di cuenta que cuando yo tenía los números precisos en la mano, metía demasiado. Entonces los estoy usando de memoria para tenerlos al mínimo y no cazar el análisis al número. ¿Ok? California está entre 55 y 57 representantes, que es el estado que más mete en el Congreso. Luego le sigue Texas con 38, luego le sigue Florida con 32, si mal no recuerdo. Luego viene Nueva York con 30 o 32 también, está por ahí. Y ya después vienen, la mayoría de los estados tienen que ser 4 representantes, 8 representantes, así los estados poco poblados, que cada vez son más. Porque lo que está sucediendo, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, ese es un fenómeno completamente planetario, es que la gente está cada vez más prefiriendo vivir en un puñado de grandes megalópolis. Londres, París, Madrid, Roma, Berlín, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Caracas, Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, México y así, ¿no? O sea, si tú comparas la distribución de la población en el año 2022 con el año 1922, en cuanto a proporción y distribución, estaba más equitativamente distribuida en el resto del país hace 100 años que hoy en día. Hoy en día en todo el planeta cada vez tendemos más a vivir en grandes ciudades. Bueno, porque ahí está lo que nos gusta. Yo no me imagino viviendo en una ciudad del interior de Venezuela. No, o sea, yo siempre he dicho que yo salgo de Caracas para Nueva York. O sea, yo subo, yo no bajo. Bueno, por eso soy yo. Y yo siempre, desde que era adolescente, he considerado los que hacían ese sendero al revés, los que... Yo me acuerdo cuando yo montaba bicicleta que me encontraba en los valles de Aragua. ¿Dónde compraron ustedes eso? No, en tal tienda. ¿Dónde queda esa tienda? En Bellomonte. Ah, en Caracas. Ah, es que tú sabes que yo me fui a Caracas. Yo no soporté eso y me fui para La Victoria. Y yo tenía 17 años. Y yo, ¿qué? ¿Estás loco? Bueno, esos mutantes, como los llamo yo, son cada vez menos. Porque la inmensa mayoría de la gente quiere vivir más y más y más en pocas grandes ciudades. Entonces eso ha hecho que en los Estados Unidos se haya desbalanceado la cosa. Entonces tú tengas ahorita un puñado de menos de 10 estados con una población que rivaliza con la de cualquier país de América Latina. Y luego tengas otros 40 estados que parecen el estado Barinas aquí. O sea, están completamente despoblados. Pero entonces tienen en el Senado 2 representantes seguros, igualito que California, y además, por haber fijado el número de representantes en 435, terminan teniendo a la larga más peso en la Cámara de Representantes que... Bueno, esto último que estoy diciendo es tricky, no debía haberlo metido aquí, pero bueno, no es en la Cámara de Representantes, es a la hora de elegir el presidente. Lo que pasa es que el colegio electoral tiene un número de miembros equivalente a la cantidad de legisladores que tiene cada estado en el Congreso. Entonces eso es lo que hace que muchos estados tengan una enorme influencia en cómo se va a elegir el presidente. Por esto mismo que estoy diciendo. Esta es la raíz. Como creo que ya perdí a la mitad de los escuchas con esta explicación tan enrevesada, pero necesaria, voy a cerrarla hasta aquí y voy a hacer en la siguiente sección un muy pequeñito análisis de lo que parece que va a pasar electoralmente y luego lo que eso podría implicar. Bien. A ver, ¿por qué no hay una encuesta confiable de cómo va a resultar el Congreso mañana? Antes de decirles por qué no, voy a hablarles de una tendencia. Desde los años 50, en prácticamente todas las midterms election, con excepción de... Bueno, depende de cómo las cuente, con excepción de 2 o de 6. Ahí esto es tricky, ¿ok?
En todas pierde el control del Congreso el partido que controla la Casa Blanca. Eso quiere decir que, dado que Joe Biden es demócrata y ellos controlan ambas cámaras del Congreso con muy estrecho margen, con tan estrecho margen que podríamos decir que es el mínimo. O sea, la Cámara en el Senado están empatados, 50 y 50. Y solo Kamala Harris, en su calidad de vicepresidenta, que entonces es presidenta, casi que podríamos decir honoraria del Senado, tiene un voto en los empates, entonces ella es la que ha roto el empate en unas cuantas oportunidades. Y luego en la Cámara de Representantes, la mitad de 435, la mitad más uno sería 218, y si mal no recuerdo, una vez más pido perdón por no darles el número exacto, los demócratas tienen de 418, creo que tienen 421, 423, o sea, están muy, muy cerrada la diferencia. Perdón, no, ya va, lo dije mal. De 435, la mitad es 218, y los demócratas tienen 223, ya va, incluso déjame poner pausa y déjame buscarlo para darles el número exacto. Ajá, ya lo vi. Es menos de lo que yo pensaba. Tienen 220 de total de representantes, donde la mayoría la marca 218, o sea, solo tienen 2 votos de margen. Y ustedes dirán, bueno, pero votan en tu lado. No, eso en los Estados Unidos es un peo lograr los votos, y por algo que voy a decir ahorita, y que es lo que explica la dificultad de las encuestas. El Senado, antes, hasta, como les dije, hasta 1913, bueno, entre el 14 y el 18, que fue cuando tuvo lugar esa elección, pero con la enmienda que se aprobó entre el 12 y el 13, los senadores son elegidos por el pueblo, por los votantes de cada uno de los 50 estados, en elecciones statewide. Es decir, para senador de California vota toda la población votante registrada en California, y así en Florida y en New York y en Texas y tal. Para los representantes, la tradición política americana, que no pasó por las luchas de partido extremas de corte o de temor al socialismo obrero por el que pasó Europa continental en la segunda mitad del siglo XIX, en Estados Unidos no se sintió, como en Inglaterra tampoco, la presión por cambiar el sistema electoral a uno proporcional, que surgió en Europa. Los sistemas proporcionales, de los cuales el más popular y extendido en el mundo es el sistema de Hunt, que es el que hemos utilizado en Venezuela y es el más común en América Latina y en Europa. Es el que utilizan en España, es el que utilizan en Italia, es el que utilizan en Israel, etc. En los Países Bajos, en Bélgica, todo eso. Eso fue inventado por un matemático belga de apellido de Hunt en el siglo XIX para mitigar el avance de los partidos socialistas obreros. En el orbe anglosajón, el movimiento obrero nunca fue tan de temer, porque la situación, pese a que esos países eran más capitalistas que cualquier país europeo, nunca fue para ellos tan brutal, o no la percibieron tan brutal como la percibieron en Europa. Entonces no hubo presión para cambiar el sistema electoral. Por tanto, en el orbe anglosajón, y lo digo así porque no solamente pasa en Estados Unidos, pasa en Gran Bretaña, pasa en Canadá, pasa en Australia, pasa en Nueva Zelanda. En el orbe anglosajón se sigue escogiendo los miembros a la legislatura por un mecanismo que podemos tildar de primitivo, en cuanto a que simplemente lo que hacen es que dividen el territorio donde se va a tener lugar la elección en distritos, que en el mundo, que en inglés llaman constituencies, que no tiene una traducción perfecta al castellano. En Venezuela, lo que equivale a un constituency se le ha llamado desde hace unas décadas circunscripción electoral. Entonces, bueno, distrito, circunscripción, constituency, no importa. La cosa es que es un territorio que dice, bueno, los que están aquí van a votar por esto, los que están acá van a votar por aquel, ¿okay? Entonces agarran cada estado y lo dividen en constituencies, con la única obligación de que tienen que tener proporcionalmente la misma, o sea, tienen que estar lo más que se pueda la misma población uno del de al lado. Eso ha permitido en los Estados Unidos dibujar unos constituencies muy locos. No hay forma verbal de que yo les represente. Ustedes tendrían que buscar en internet, googleen la palabra gerrymandering escrito con G, o sea, en castellano sería gerrymandering.
Que ahorita aquí no, el cuento de donde surgió esto es muy jocoso, es anecdótico del siglo XIX, de 1812 en particular, pero los voy a confundir si me meto con eso. Busquen esa palabra y cuando Google les dé los resultados, pueden ver la Wikipedia y ver lo que les explica, pero les sugiero que salten de una a las imágenes y van a ver unos dibujos de unos distritos que parecen manchas de Rorschach. ¿Saben esa prueba psicológica que agarran un papel, echan una mancha de tinta y te preguntan qué ves aquí? Como para ver qué es lo que tu cerebro proyecta automáticamente como primera referencia. Ojo, le pido disculpas si algún psicólogo me está oyendo, capaz ese no es lo que se busca hacer con la prueba Rorschach, pero es con lo que yo toda la vida lo asocié. A mí me hicieron esas pruebas de niño. Son unas manchas loquísimas, ¿ok? Hechas hoy en día por computadoras con programas avanzados. En Venezuela no podríamos hacer una vaina así porque eso requiere un nivel de precisión en los datos que en Venezuela simplemente no los tenemos así. O sea, no tenemos ese nivel de información hasta la última vez que yo pude averiguar, pues a principios de esta década. No, pues de esta no, de la década anterior, o sea, hace 10, 12 años. Pues bien, y no creo que hoy en día lo hayamos desarrollado ni siquiera con la asistencia cubana, iraní, rusa, china o lo que sea. Pues bien, eso tiene un propósito de doble sentido. Un sentido positivo del gerrymandering es, bueno, tratar de incluir, por ejemplo, población negra. Y que la población negra a veces no necesariamente tiene que estar distribuida toda en un gueto, como solía pasar hasta mediados del siglo XX. Puede estar distribuida en diferentes sectores de la ciudad. Entonces tú tratas de dibujar el distrito para tratar de meterlos a todos. Pero también al mismo tiempo tiene un sentido negativo, que es los legisladores dibujándose ellos mismos para sí unos distritos donde saben que el voto los favorece a ellos. Ustedes dirán, eso no es lo que hacía el chavismo. Sí, bueno, más o menos sí, el chavismo hacía eso aquí entre 2004 y 2015. Pero como les decía, aquí no tenemos la data, ni las computadoras, ni los matemáticos suficientes para hacer eso al nivel extremo al que lo hacen los gringos. El resultado de eso es, bueno, que la mayoría de los legisladores terminan en unos distritos que no tienen nada de competitivos porque ellos mismos ya prácticamente se han escogido los votantes que saben que los van a elegir a ellos. Entonces terminan muchas veces compitiendo sin oposición. Nadie se lanza porque el distrito está dibujado de una manera que favorezca a los legisladores. Eso pasa bastante, pero no pasa todo el tiempo. Ojo, porque eso se lo denuncia como uno de los más grandes males del sistema político americano. Y si bien la denuncia tiene un fundamento muy bueno, lo cierto es que simplifica demasiado y ha transmitido un mensaje erróneo. Que si me pongo a explicarlo aquí ya se me desvirtúa demasiado el capítulo. Pero lo cierto es que sí, llega a tener un uso perverso. Y en eso sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no es 100% malo ni hay que destruirlo como diera lugar. Y en todo caso, si esa fuese la situación, las soluciones que ellos han planteado a mí me parecen más engorrosas que lo que buscan curar. Porque para mí la verdadera solución sería entonces migrar a un sistema electoral proporcional, como por ejemplo el que ya les mencioné de Hunt, que entonces no se dibujan distritos de nada, sino que los votantes se van a enfrentar con una lista cerrada de votos y entonces después por una fórmula que no puedo explicar aquí, se distribuyen los votos en una proporción, de ahí el nombre, parecida a la cantidad de votos que saca cada partido en la que sea la circunscripción. Esa debería ser la verdadera solución. No, ellos no hacen eso. Ellos hacen entonces que si la obligación de que los distritos tienen que ser lo más compacto posible y competitivo posible, que tienen que estar dibujados por comisiones independientes. Pero entonces, ¿qué es independiente en un sistema político donde la gente solo tiene dos opciones básicas, republicanos y demócratas? Entonces, bueno, gente que tenga probidad, que no esté afiliada en un partido. Es muy engorroso la solución de eso. Y sin embargo, ojo, las han intentado y han llegado a soluciones en algunos casos de compromiso buenas. Pero en mi opinión, ellos no han curado gran cosa con eso. Ahora bien, el resultado electoralista de esto, lo que me impide para hacer buenos pronósticos, es que precisamente como muchos de esos distritos están, por un lado, pintados de tal forma que favorezcan a los legisladores que ya los ocupan, que ya los representan, y por otro lado, tienen unos dibujos rarísimos. A veces dos sectores de una ciudad están empatados por ese distrito solo por una autopista en la que no vive nadie.
Es como que yo aquí en Baruta, para los que son de Caracas y se saben representar bien la ciudad en la cabeza, yo aquí en la Trinidad, entonces estoy en el mismo distrito electoral que de repente Altamira Norte, y solo estamos unidos los dos sectores por la autopista Francisco Fajardo, pero con el distrito dibujado de forma tan estrecha que solo la autopista es la que está dentro del distrito. No la gente que vive pegada a la autopista ahí a la altura de Santa Rosa de Lima, los campos de golf, Santa Fe, no, esa gente queda en otro distrito. Entonces, como se darán cuenta de eso, ¿cómo tú haces una encuesta ahí? Es muy difícil. La puedes hacer eventualmente, pero a unos costos que no son rentables, que nadie los puede pagar. Entonces, bueno, se hacen estimaciones, se hacen proyecciones. Resultado, predecir una elección de midterms legislativa, incluso federal, se termina volviendo muy difícil. Entonces lo que se trata de medir son las tendencias que históricamente determinan una elección. Ya les mencioné una. Desde los años 50, en todas las midterms elections, básicamente en todas, las excepciones son tan escasas que no valen ni mencionarlas, y están muy atenidas a las situaciones del momento. Por ejemplo, la de 1998, no, los demócratas ganaron ahí porque se asumió que había sido una reacción de la opinión pública contra el juicio político de Clinton por lo de Mónica Lewinsky. Luego en 2002 los republicanos ganaron la elección, entonces se asumió que era porque el atentado del 11 de septiembre había vuelto la opinión pública muy favorable a las medidas que estaba tomando el Ejecutivo, y la gente decidió que había que darle al Ejecutivo todas las herramientas posibles, y eso implicaba entonces darle un Congreso favorable. Pero como se darán cuenta, todo esto son suposiciones, elucubraciones que pueden ser muy cercanas, pero que no son ciencia exacta. Entonces no podemos tener una certeza de que han sido esos casos. Lo que sí es verdad, lo que sí es data dura, innegable, es que desde los años 50 el partido que controla la Casa Blanca pierde las elecciones legislativas. Le pasó a Trump, le pasó a Obama, le pasó a Bush al final, ya solo en 2006. No le pasó en la de 2002, fue una de las excepciones. Le pasó a Clinton, que además en Clinton fue un desastre en el 94, porque históricamente durante todo el siglo XX, los demócratas, aunque perdiesen el Senado, siempre mantuvieron, salvo en dos oportunidades, salvo en el del 28 al 30, del 28 al 30, y salvo del 56 al 58 o del 54 al 56, una de esas, los demócratas siempre controlaron la Cámara de Representantes, siempre, incluso con Nixon, incluso con Reagan, incluso con Bush padre, hasta que llegó Clinton en el 94 y la perdió catastróficamente en lo que todo el mundo llamó The Conservative Revolution, o The Republican Revolution, perdón, con Newt Gingrich a la cabeza como el Speaker of the House, y bueno, le hicieron la vida imposible a Clinton, y se llegaron a ver unos bloqueos del gobierno que hasta ese momento habían sido, a ese nivel nunca habían llegado. Entonces siempre el partido de gobierno pierde. Pero ustedes decían, ya va, espérate, me estás diciendo que Clinton perdió la Cámara de Representantes en algo que no había pasado nunca en todo el siglo XX, pero me habías dicho que el partido de gobierno siempre pierde puestos. Sí, pero a veces perdían puestos, pero aún así conservaban la Cámara de Representantes. O sea, de repente perdían una mayoría de 280 y bajaban a 220, pero la mantenían, pero con pérdidas considerables. Pero a partir del 94 ya no. O sea, los republicanos controlaron la Cámara de Representantes hasta 1998. Y luego la recuperaron en 2002 hasta 2006. Luego la controlaron otra vez en 2010 hasta 2016, si mal no recuerdo. Sí, que fue cuando volvió Nancy Pelosi. 2016. Bueno, estoy cometiendo el error de decir el año de la elección, y realmente los representantes asumen es al año siguiente, el 3 de enero, pero bueno, no cambia el sentido de lo que estoy diciendo. Lo cierto es que, bueno, hoy en día ha sido eso muy variable. ¿Cuál parece ser entonces el escenario probable hoy? ¿Que los republicanos vuelvan a controlar el Congreso? Sí. ¿Por qué? Por tendencia histórica. Pero no hay una data dura de encuestas que nos permita prever eso a la noche de hoy, faltando horas para la elección, y siendo que ya han votado
millones de personas, porque como les expliqué en varios capítulos del año 2020, les recomiendo escuchar entre el capítulo 20 y 40 de este podcast. En los Estados Unidos es posible votar temprano, depende de la legislación de cada estado. Hay estados que permiten votar hasta 2 meses antes, lo mandas por correo, o hay unos buzones itinerantes que tú pasas y dejas tu voto ahí. En algunos estados te exigen que tengas que tener una excusa de por qué no vas a votar al día de la elección, en otros no, y así. Entonces no hay forma tampoco entonces de hacer una uniformidad federal. Entonces, bueno, ya han votado varias decenas millones de personas. Sin embargo, esos votos no se han contado todavía, están guardados, acumulados, y se comienzan a votar a partir de mañana. Pero por ejemplo, en varios estados, como por ejemplo Pensilvania, que eso fue el caos que pasó en 2020, no se pueden contar los votos que fueron enviados por correo o los votos tempranos hasta que no se cuenten, todos los votos que fueron emitidos el día de la elección, lo cual puede producir lo que ya produjo en 2020, que como la mayoría de los republicanos esperaron al día de la elección para votar, y son los votos que tienen que ser contados primero por la ley de algunos estados, entonces se produce lo que han dado en llamar un espejismo republicano, que es decir, que en los primeros conteos aparecen ganando los candidatos republicanos. En el 2020 era Trump, pero luego cuando finalmente terminan los votos que fueron emitidos el día de la elección y comienzan a contar los votos tempranos, parece irónico, ¿no?, que los votos que llegaron primero tengan que ser contados después, pero bueno, es la ley de algunos de esos estados. Entonces comienzan a ganar los candidatos demócratas, y eso lleva a los conspiranoicos y a la gente que no sabe de lo que está opinando a decir que hubo trampa, cuando, bueno, se han hecho montones de estudios y se ha comprobado que no sucede. El fraude electoral es una cosa de muy rara ocurrencia, no solo en Estados Unidos, en el mundo incluso. Lo que ustedes ven, si ustedes buscan fraude electoral en el planeta, lo que más sucede es que da un resultado electoral y luego, el presidente o la persona que se quiere quedar en el cargo, lo que sea, ignora el resultado. Pero esa cosa de que mágica de que hay unos votos y luego aparecen otros, eso no ocurre. No ocurre incluso en Nicaragua, en muchos de esos países africanos como ¿cuál fue hace poco uno en el que hicieron una cosa así? Ahorita se me fue de la cabeza. No es como la gente se imagina que es. No es que no haya desconocimiento de los resultados, es que no sucede como la gente cree que es, ¿okay? Pero eso nos desvía del tema. Entonces, lo que quería dejar aquí es la idea de que hacer una predicción es muy difícil, por eso yo estoy evitando hacerla. La tendencia histórica parece apuntar a que los republicanos podrían conquistar la Cámara de Representantes. Todavía se pensaba que no el Senado, pero en algunas elecciones claves del Senado en las últimas semanas comenzó a repuntar el candidato republicano, con lo cual se pensó que incluso podría perderse el Senado. Sin embargo, pasa lo que ya les decía, que importa que la opinión pública varíe cuando ya de repente la mitad de los electores de ese estado ya votó y no puede cambiar su voto. Entonces eso no permite una predicción ajustada. Entonces por eso yo decidí esperar a ver los resultados mañana, que muy probablemente no estén todos mañana, para ver entonces hacer un análisis. Solo voy a adelantar lo siguiente. Si sucede, ahorita justo antes de grabar vi un tweet de Elon Musk que, aunque él no es nacido en los Estados Unidos, él es ciudadano surafricano. Sudáfrica es el único país africano con un porcentaje de población blanca muy grande, los llamados Afrikaners con K. Él nació en Sudáfrica, pero bueno, ya es residente y ciudadano de los Estados Unidos. Él decía que toda su vida adulta siempre había votado por los demócratas, pero que este año él se cambió al Partido Republicano. Y estaba llamando ahorita en un tweet que vi justo antes de entrar a grabar a que le dieran, a llamar a la gente a que votase por un Congreso republicano, según él, para lograr el balance, porque según él, los extremos de cada partido han sido bloqueados por la obligación de tener que negociar con el partido contrario, lo cual no es una idea original de Elon Musk, por cierto. Eso es lo que estaba en la filosofía política de los fundadores del país en el siglo XVIII. Es decir, que ahí no está inventando el agua tibia, pero sí está desconociendo el hecho de que, si bien esa filosofía estuvo vigente mucho tiempo en los Estados Unidos y todavía se vislumbra, en los últimos 35 años
eso cada vez ha sido menos posible y más generador de caos y de perturbación. Entonces, solo ha producido, lo único que ha generado eso de forma contundente es un desprestigio de las instituciones federales, porque la gente percibe que el gobierno no hace nada. Y no hace nada porque está cerrado, está trancado el serrucho, con algo que ellos en su jerga política llaman divided government, es decir, gobierno dividido, que se refiere a que el poder ejecutivo está en manos de un partido y el poder legislativo está en manos de otro. Y si además le agrega que la Corte Suprema de Justicia actualmente tiene una mayoría de ¿cuántos es que son? Son solo 4, ellos son 9, solamente hay 3 jueces liberales contra 6 jueces conservadores, nombrados por presidentes republicanos, algunos de ellos de postura muy extremadamente conservadora, anti la tradición de la legislación liberal reciente, como Clarence Thomas o Samuel Alito. No, Samuel Alito, sí. Bueno, aquí. Ay, ahora dudo. Esto me pasa solo porque estoy grabando. Si no, estaría seguro de lo que estoy diciendo. Bueno, ok. Lo cierto es que podríamos entonces augurar que los siguientes 2 años van a ser de estancamiento absoluto, donde, por ejemplo, si se muere un miembro de la Corte Suprema de Justicia, lo cual es harto probable porque la edad promedio es superior a los 70 años, el presidente va a querer nombrar un juez que cumpla los estándares que el presidente quisiera haber promovido, y no va a poder porque el Senado, controlado por los republicanos, se lo va a bloquear. Y esto no es una suposición, esto es lo que le pasó a Barack Obama en 2016, cuando se murió el ícono más conservador de la Corte Suprema de Justicia de entonces, que era Antonin Scalia, nombrado por Ronald Reagan en los años 80. Reagan. Corregí porque Guillermo después siempre me regaña porque no lo pronuncio como él. Él murió en 2016 y Obama no pudo nombrar a su sucesor, Neil Gorsuch, que es hoy en día el secretario de Justicia de Biden, por cierto. Porque los republicanos alegaron que que eso era un año de elección presidencial y ellos no iban a admitir eso, que iban a dejar que fuese el votante en las urnas el que decidiese, lo cual es paja, porque luego a Trump le pasó exactamente lo mismo, todavía mucho más cerca de la elección, y no les tembló la mano para nombrar una de sustituta de Ruth Ginsburg, la famosa miembro liberal de la Corte Suprema, nombrada por Bill Clinton en 1993, si mal no recuerdo. Ella murió, ella era un ícono de los liberales, la llamaban la Notorious RBG. Fue sustituida por una muchachita para los efectos del sistema político americano, de apenas 48 años, la juez Amy Coney Barrett, que parece la copia negativa de Ruth Bader Ginsburg. O sea, todo lo que Ginsburg estaba a favor, Barrett está en contra, y viceversa. Entonces, bueno, eso augura estancamiento. No se va a poder nombrar jueces, no se van a poder nombrar sustitutos en el gabinete, se le van a bloquear muchos tratados de política exterior. Podrían los republicanos buscar pasar una ley que prohíba el aborto a nivel federal, que esa, por cierto, es la esperanza de los demócratas, que la abolición de la famosa sentencia de 1973, Roe versus Wade, que es la sentencia que permitió a nivel federal que las mujeres se practiquen un aborto en los 2 primeros trimestres del embarazo, fue revertida en una sentencia en junio de este año, con lo cual muchos estados pasaron ahora a prohibir el aborto. Ojo, esa sentencia de junio no prohibió el aborto a nivel federal. Lo que hizo fue revertir la sentencia de 1973 que garantizaba el aborto federal. O sea, lo que hizo fue devolverle el derecho de legislar sobre el aborto a los estados. Y muchos estados ya tenían unas llamadas leyes gatillo que establecían que si se revertía Roe versus Wade, automáticamente se entraba en vigencia en estas leyes que prohibían el aborto. Por ejemplo, en Texas, en Alabama, en Georgia, en The Usual Suspects, o sea, los estados conservadores. Con cosas muy curiosas. En Iowa no había una ley de esas, pero se la quiso aprobar por vía refrendaria, siendo que Iowa hoy en día se ha vuelto, que no era así, por cierto, pero se ha vuelto un estado conservador y, oh sorpresa, la inmensa mayoría de los votantes salieron a votar en contra de esa ley.
Entonces eso le dio esperanza a los demócratas de que, bueno, la reversión de Roe vs. Wade y la amenaza de que se pase una ley federal de aborto, que no es... Ese temor no es tan realista porque Joe Biden vetaría esa ley. La Constitución obliga a que ninguna ley entre en vigencia si no es aprobada por ambas cámaras del Congreso y luego no se le da el ejecútese del presidente. Y Biden ya dijo, yo no le voy a dar ejecútese a eso. Pero bueno, el Congreso podría pasar por encima de eso con una mayoría de 2/3, pero eso es irreal porque los republicanos nunca van a conseguir 2/3 del Congreso. Pero lo cierto es que están esperando que ese temor a eso, que lo que sucedió en Iowa pase a nivel federal, entonces las mujeres demócratas salgan a votar en su inmensa mayoría contra los republicanos, vamos a decirlo así, en venganza por la abolición de Roe vs. Wade. Hay algo de asidero en esa esperanza, pero a mí me parece que está un poco fuera de la realidad, porque eso puede suceder en algunos que otros distritos, pero poner todas las esperanzas en eso es mal. No está fundamentado. Luego, los republicanos tienen a su favor que, bueno, la popularidad de Joe Biden es baja. Sin embargo, aquí hay que nombrar un elemento pertinente. La popularidad de Biden es baja entre demócratas de extrema izquierda que están decepcionados porque Biden no ha hecho las reformas que ellos soñaban que hubiesen hecho. Siendo que Biden es de la derecha del Partido Demócrata, o sea, dentro del partido es el sector más hacia el centro. Biden no era un Bernie Sanders. Él le gana a Bernie Sanders en las primarias. Es decir, quien estaba esperando eso estaba meando fuera del perol, como decimos en criollo. Pero además también es injusto porque Biden ha logrado pasar algunas grandes leyes muy significativas, como por ejemplo acaba de aprobar, fue hace unos meses, pero un programa de inversión pública que se espera que genere bastante empleo, que fue bastante controversial por lo que implicaba en la magnitud a la que se implicaba gastar. Y bueno, algunas tímidas legislaciones para con el porte de armas, pero eso ahí es más difícil porque hay una enmienda constitucional que garantiza el derecho a la tenencia de armas. Entonces toda legislación que busca regular un derecho constitucional ya siempre va a tener obstáculos. Entonces, bueno, ahí no tiene el alcance que se quisiera, pero lo cierto es que logró intentar algo que muchos presidentes demócratas anteriores no habían podido. En ese sentido sí ha logrado mayores avances, pero la percepción general que se tiene es de que no ha logrado tanto como se quiso. Eso es una percepción con la que yo no estoy de acuerdo, pero sí es cierto que es una percepción general, ¿ok? Y luego, bueno, a Biden le estallan, como le pasó a Trump también, hay que ser justo, a ambos le estallaron crisis que no están en su entero total control. No es culpa de Trump que alguien en China se antojase de un murciélago que venía enfermo y produjo lo que produjo, y que además el gobierno chino no lo atajase a tiempo. Ya luego Trump sí es culpable de no haber implementado planes de contingencia federales como se le pidió. Pero lo cierto es que tampoco tenía todas las herramientas a su disposición y sí intentó algunas cosas, sí aprobó ayudas federales para la gente que se estaba quedando sin empleo, etcétera, ¿okay? Pero bueno, no es culpa de él la pandemia. Y en igual medida no es culpa de Biden que Ucrania invadiera Rusia y que el gobierno chino tuviese una política de cero COVID, con lo cual viven cerrando las fábricas y en el mundo hay escasez de productos que para una misma masa monetaria circulando produce inflación. Si tú tienes la misma cantidad de dinero pero circula menos producto, entonces esos productos van a valer más, con lo cual se disparan los precios de todo. Y eso es culpa de que el planeta entero decidió poner sus fábricas en China por ahorrarse unos reales, incluso aquí en Venezuela. O sea, aquí hay gente en Venezuela que ha puesto sus plantas de empresas venezolanas de productos diseñados en Venezuela, que eran originalmente fabricados en Venezuela, llevaron la producción a China porque era más barato y la relación precio-valor era mucho mejor. Eso es una tendencia que viene ocurriendo desde los años 80 y que se acentuó en este siglo. Entonces, bueno, el planeta entero ahora está padeciendo la gracia de haber instalado todas las fábricas del planeta en China, un país autocrático que primero produjo una pandemia por falta de controles tempranos y segundo, y más importante para los efectos de lo que estoy explicando ahorita, ha mantenido una política que yo considero exagerada de cero COVID. Cada vez que alguien estornuda en un espacio público, inmediatamente trancan la ciudad completa y se deja de producir. Entonces escasean los productos, suben los precios. Además,
llega Putin e invade Ucrania, que resulta que ambos países son graneros del mundo, con lo cual se disparan productos energéticos como el gas y el petróleo, y además se disparan ciertos granos que el mundo consume en demasía, por lo cual salen del mercado un montón de productos que normalmente están ahí, con lo cual una vez más se encarecen. Entonces tenemos inflación en productos manufacturados de alto nivel como los que se producen en China, y además tenemos inflación en productos, en commodities, es decir, en materias primas que se producían en Ucrania y en Rusia por culpa de la guerra. Resultado, hay inflación en todo el planeta de 2 dígitos, algo que no se veía desde los tempranos años 80 en el mundo occidental. En Venezuela sí, porque tenemos una inflación atávica, incurable desde 1978, de la que no hemos logrado salir y que le costó la vida al sistema político punto fijista e incluso al chavismo tardío, y se ha mantenido solo por la vía de la violencia. Pero eso es Venezuela. Pero en el resto del mundo no se veía, incluso en América Latina no se veía inflación de 2 dígitos desde principios de los 90, cuando la curó finalmente Brasil y Argentina. Salieron de ella a principios de la década de los 90. Es decir, esas inflaciones tan bárbaras. Bueno, Argentina volvió a ella por sus desastres económicos, ese rancho económico que tienen los argentinos que se les cae cada rato. Y sin embargo, es un país que cuando lo comparas con Venezuela es increíble el poder industrial que tiene y el grado de desarrollo de muchas instituciones. Pero bueno, eso es harina de otro costal. El mundo está ahorita en inflación competitiva. Bueno, el que esté de turno gobernando paga los platos rotos. Lo paga en España, lo paga en México, lo paga en Canadá, lo paga en Brasil, en donde sea. Y si además el sistema político de los Estados Unidos tiene estipulado ya una elección cada 2 años, y la tradición es que el partido de gobierno siempre pierde esa elección, bueno, se juntan el hambre con las ganas de comer, y el augurio de entrada es que mañana los demócratas podrían perder como mínimo una de las 2 cámaras del Congreso. Y bueno, como máximo obviamente las 2. Lo que luego está por ver es el margen, ¿okay? Todavía hay esperanzas de que eso no suceda. Los demócratas, bueno, están señalando por ahí unas tendencias de que de repente en algunos estados la cosa no apunta tan mal, tal, qué sé yo, pero creo que todo eso es hasta ahora es humo en cualquiera de los 2 escenarios que se pinten. Y el que esté diciendo ahorita que se sabe los resultados está hablando paja. Por eso yo preferí esperar a ver qué sucede para en el próximo capítulo hacer dicho análisis. Y ahora sí, hasta aquí la explicación. Wow, nada más la sección anterior fueron 32 minutos. Había durado 20 la primera, la segunda. Ya estamos hablando una vez más de 1 hora. Qué peo conmigo. Y yo de verdad, sinceramente, cuando me senté a grabar este capítulo, dije, bueno, voy a hacerlo de 20 minutos y me piro para el cine. ¿Qué cine ni qué carajo? Bueno, eso era lo que tenía que explicarles al día de hoy. Lo que yo creo que hay que saber para entender la elección de mitad de periodo que tendrá lugar mañana. Ya la inmensa mayoría de la gente que estará oyendo esto lo estará oyendo el día de la elección o incluso después. Pero bueno, igual la explicación es atemporal, justamente por no haberle metido pronósticos más allá de la tendencia histórica. Así que ahora sí cierro, y como les decía, en el análisis ya de los resultados, una vez los tengamos, el próximo martes, que espero que no se extiendan los conteos como sucedió en 2020. Primero porque es una ladilla, y segundo porque aunque los conspiranoicos van a decir lo que sea, no importa lo que pase, miren Brasil, esto lo agrava. Entonces bueno, yo espero que no se extienda por más de 24 horas los conteos, pero ya hay quien augura que sí es probable. Así que bueno, cierro de todas maneras aquí ya el capítulo. Recuerden que esto se mantiene gracias a su aporte, que no es obligatorio. Ustedes pueden oír este capítulo completamente gratis, pero ayudan bastante. Para empezar, yo estoy pagando el internet de la casa con lo que recaudo con este podcast. Y solo con esto, por cierto. Se va casi todo ahí. Y bueno, ¿cómo pueden ayudar? Visitando mi Patreon. Se escribe Patreon, así como suena, patreon.com/peripatos. Y si no me entendieron, busquen aquí la caja de información de este capítulo y ahí van a ver un enlace. Por apenas $1 mensual pueden ayudarme, que además no es obligatorio para escuchar el capítulo. Ustedes pueden donar más, pueden donar 2, 3, 4, $5. Pueden donar lo que ustedes gusten, que va a ser muy bien recibido. Y si no quieren donar nada, pues también pueden hacerme llegar sus pareceres y opiniones para con este capítulo, escribiéndome por mis redes sociales, @eco23 en Twitter y en Facebook,
o también haciéndoselo llegar a aquellas personas que ustedes creen que les pueda gustar o interesar. Sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima.